la novela de la escritora cal tien les esencias del mundo campesino asturiano, camudando nunha trama coral de ficción d'elles de les historias que sentía la reciella nel tiempo comunitario de Filandón. Bueno, pues Xiblón y el mío nuevo libro, una novela, bueno, porque cuenta unas cuantas historias que espellen la forma de vida de un pueblo que es Xiblón y un pueblo imaginario que puede ser cualquier aldea de Asturias, porque cuenta un poco pues la idiosincrasia, la forma de vida, las miserias y todo lo que pasa en los pueblos. Está ambientada a últimos del siglo XIX y primeras décadas del XX, pero bueno, yo creo que como no han cambiado mucho la sociedad, porque no son tampoco tantos años, pues incluso cuenta historias que en otros contextos y de otra manera pueden incluso ser historias vividas, güey. Bueno, pues cuento ahí lo que y en realidad la existencia del primitivismo en los pueblos, todo lo que pasa, pues las desgracias, las miserias, la forma de vida, endogamia, una gran endogamia, porque bueno, pues la orografía también es lo que hay en Asturias, y entonces eso daba lugar a arreglos matrimoniales, casorios sin amor, y entonces eso daba lugar después pues a buscar otro consuelo fuera del ñero matrimonial, ¿no? Tienen 110 personajes y claro, eso a la hora de organizar la novela también fue un poco difícil, ¿no? Y es verdad que se repite, los protagonistas van repitiéndose a lo largo de la novela, también se puede leer en capítulos separados y eso facilita al lector. Por otra parte, está contada en tercera persona, pero yo también falen los personajes en primera persona. Y eso va ahí pues, reflejado en el texto con un sangrado especial. Pero esto me da ellos vida a los personajes de esa manera, que pudieran ellos contar también la novela, que tampoco es muy fácil. Fueron unas cuantas cosas a la hora de organizar la narración que no fue muy fácil, llevóme tiempo, sí. Yo nací y criéme en la de Gochada, que no es donde transcurre la novela, porque puede ser en cualquier lugar de Asturias, pero la mi experiencia allí, la observación de lo que pasaba, nosotros asistimos en aquel entonces a muchos filandones y a otros momentos de xuntura, de aconsellamiento de las familias, los vecinos, y los nenos siempre estábamos sollertes a lo que contaban. Los filazones solían mandarnos, echarnos de la cocina cuando falaban cosas, pues a veces picantes y muchos vilordios que venían por allí, pero nosotros siempre escucábamos detrás de la puerta y no se nos quedaba nada en sin saber. Y entonces, bueno, eso todo fue creando pues un pozo en la memoria, que mucho de ello y de lo que yo cuento aquí en la novela, novelao. Aquí hay realidad y ficción. No vamos a decir que esto todo que hay aquí que es verdad, sino que después yo sobre aquello que yo tengo en mi memoria, pues fui novelando. Y una realidad y ficción, entre realidad y ficción. Bueno, la novela lleva también de la mi cosecha, de lo que yo fui pues aprendiendo por allí, cantares, curaciones, hay muchas cosas, y de ello de mitología, realismo mágico, lleva una buena dosis de realismo mágico, ahí donde se mezcla pues esa realidad en la que todavía se cree güey, ¿no? En los pueblos, y que está muy viva aquí en Asturias, a pesar de todo el ambiente que nos rodea, de aculturación, de tecnología y de todo, pero eso está ahí y sobrevive, está entre nosotros. Y después lleva mucho de humor, o sea, es decir, que es una novela divertida. Y una novela muy dura, porque tiene situaciones muy escabrosas, muy duras, pero después, a pesar de eso, tiene muchos golpes buenos y de humor, como somos nosotros en Asturias, ¿no? Un poco también pues, para suavizar esos momentos
de dolencia, de cosas que nos pasen, de calamidades y de miserias, pues también está pues, sobrellevarlo con humor.